El propósito de esta ponencia es hacer un ejercicio reflexivo en torno a la empatía como base de la bioética social a partir de una lectura de Edith Stein. La sociedad está atravesando por un dilema ético debido a conflicto de valores morales, a la estructura social emergente. Y frente a esta problemática se podrían asociar una diversidad de soluciones dependiendo de las perspectivas desde la cual pues, se aborde esta realidad. En esta ponencia pues, se ha optado por analizar el aporte de la bioética desde una esfera social como solución al menoscabo de los valores éticos que ha sufrido la sociedad y se han quebrantado de alguna manera. Por lo tanto, la bioética social representa las relaciones en la vida, en sociedad y por cierto ese tipo de variables que implican pues, la solidaridad y en cierta forma la empatía social. La bioética surge como una respuesta a la necesidad de abordar muchas problemáticas sociales que tienen lugar por la pérdida de valor de la ética en la sociedad, pese a la importancia para la vida en un colectivo social. En ese sentido, la promoción de los derechos humanos, por ejemplo, es fundamental, la justicia social y el bienestar social. Pero uno de los principales retos de la bioética definitivamente es la delimitación de los valores éticos que deben conformar la cultura en el proceso del cambio de la transformación social. Y en ese paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna es crear una serie de orden social que permita a cada individuo adaptarse, por ejemplo, a las realidades de la globalización, sin corromper su moral ni dejar de lado los valores éticos que pues, han sido fundamentales como principios de coexistencia social. Se puede entender entonces la bioética como el fundamento de la formación integral de los valores universales, como la libertad de pensamiento, de palabra, de las creencias, la solidaridad, el carácter sagrado de la vida que es fundamental en este rescate de corresponsabilidad, la dignidad de la persona humana, la cooperación, el valor del trabajo, el bien común, con todo ese tipo de variables que implicarían pues una sana representatividad de lo que es el valor del ser humano. En este sentido, pues realmente son valiosos los aportes de Edith Stein en cuanto que asume la integralidad de la persona humana y el valor de la empatía para la construcción de una sociedad más justa, más humana y más solidaria con su entorno vital. Um, Traer a colación aquí a Edith Stein implica traer a una filósofa, alguien que ha pensado su realidad, su contexto vital, el entorno que le correspondió vivir a comienzos del siglo XX y mirarla desde el punto de vista de su aporte a la reflexión sobre la empatía, pero una empatía que se vive en la construcción del sentido de la persona humana, el sentido de la persona humana como ese individuo que es único e irrepetible, que vive eh, con una valoración profunda del otro, de la otreidad, de la realidad del otro en cuanto que es el que le interpela de manera intersubjetiva en su cotidianidad. Por consiguiente, entonces establecemos un principio fundamental a partir de esa trayectoria de la persona y pues uno de los fundamentos que tiene Edith Stein es referirse a la búsqueda de la verdad. Ese encuentro con la verdad es la necesidad de dar respuestas a lo que dignifica al ser humano, a la persona humana. Esta motivación es la que va a construir una profunda pues, atención en la búsqueda de todo su itinerario de la vida. Es decir, Edith Stein prácticamente se convierte en una persona que le aporta de manera significativa a la construcción de la identidad del ser humano, pero una identidad que lleva a la profundidad del ser humano en cuanto que está sujeto a la empatía para el servicio. De tal manera que pues, uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con el servicio es la construcción de la sociedad del amor. Es el valor que se da profundamente a la vida y a la experiencia del otro, de la trayectoria del otro. Entonces, de alguna forma, representar los aportes de Einstein en la lectura actual es entender que se deduce en los tiempos actuales se necesita tener testigos, testimonios vivos, coherentes, entregados, como lo dice ella, por ejemplo, en los campos de concentración, reconociendo el valor de la vida, tanto de los que eran, de alguna forma, contendores en los campos de concentración,
impacta profundamente desde su autenticidad de vida encaminada a la búsqueda de la verdad en medio de la diversidad de experiencias que le corresponde vivir, que de alguna forma generan la coherencia existencial y testimonial entre lo que ella concebía como principio fundamental para su existencia personal y que busca que también se irradie como una filosofía de la vida, propia identidad y autonomía de lo que se es el sí mismo. Es reconocer la validez del otro, su experiencia, sin embargo, que es una realidad intersubjetiva, pero no perdiendo la validez de lo que es en relación con sí mismo. No se pierde la esencia de sí mismo, pero se comprende la realidad del otro. Esa es fundamentalmente. Y en esa comprensión de la realidad del otro implica una bioética social, es decir, un reconocimiento del valor profundo de la vida como el patrimonio que tiene la persona humana, el ser humano, pero es un profundo sentir de lo que es el valor de la vida para reconocer que también la vida se coexiste socialmente. Es decir, si hay una valoración profunda de la vida como sujeto individual, también es reconocer que el valor profundo de la vida en coexistencia con los demás, con los otros. Y por cierto, si referimos una bioética social, entonces en este lenguaje einsteiniano, pues entendemos que se establece una responsabilidad con el entorno vital, con el ecosistema, con el planeta, con los otros, como coexistentes de una fraternidad realmente universal. En este orden, podemos determinar que la lectura que se hace de Edith Stein es reconocer una empatía, un reconocimiento del otro, del otro, incluso en mayúscula, para valorar lo que significa la vida como uno de los elementos fundamentales de defensa en cuanto que dignifica la persona humana. Muchas gracias.